Bienvenidos amigos, amigas, a este su programa Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Hoy nos acompaña Marcelo Caruso, escritor, pensador y dirigente de izquierda latinoamericana. Qué gusto, Fermín, que estés con nosotros. Hoy vamos a dialogar sobre los nuevos escenarios que se presentan en nuestra región ante los reacomodos de las derechas, que a pesar de la grave crisis que vivimos los latinoamericanos, producto de sus mismas políticas, vuelven a ganar las elecciones, como es el caso del Ecuador y la Argentina. Lo que realmente parecía imposible se cumple precisamente porque parece que no hay forma de dar salida a estas injusticias, a estas desigualdades que produce el capitalismo desde sus mismas recetas. Y aunque la gente pensó votar por algo nuevo, por algo diferente, lo que estamos viendo es que los supuestos outsiders son claros representantes del capital, como lo es el señor Noboa en el Ecuador o como lo es Milei en la Argentina. Y que sin duda los que terminaremos pagando estas crisis seremos las grandes mayorías. ¿Hay salidas a estos escenarios? Buenas tardes, Fermín, qué gusto. Empecemos por ahí. ¿Tú cómo analizas el triunfo de Milei? Bueno, buenas tardes, Verónica, buenas tardes a todo tu público, a ese pueblo tan bello Ecuador, a sus pueblos indígenas, a sus afros, a todas las comunidades que siguen resistiendo y pasando por estos momentos de tránsitos donde no está muy claro el destino en general para la humanidad y en concreto en cada uno de nuestros países que son, digamos, dependientes y herederos de una cantidad de crisis como la crisis económica que vivimos, que nos determina más allá de las intenciones. Sin embargo, como tú dices, hay un fenómeno en toda América Latina de, por primera vez en la historia y casi de la humanidad, donde surgen gobiernos de izquierda que no son por vía revolucionaria toma el poder, sino por la vía electoral, la más desprestigiada en general, pero que la gente en sus necesidades y crisis agudizada por ese modelo que llamamos neoliberal, pero que es un capitalismo cada vez más voraz, Uh -huh. está buscando salidas. Y se da una especie de ida y vuelta, de transiciones adelante y hacia atrás, de regresiones y avances, que no está en ninguna, digamos, no está previsto previa, es decir, redundando, en ningún texto, en ninguna experiencias anteriores de la humanidad, donde ha habido siempre claras hegemonías. Las hegemonías están en disputa a nivel mundial y están en disputa, obviamente, en todos nuestros países, pero muy en particular en América Latina, que tiene una historia de resistencia, de neocolonialismo, independencias incompletas, pueblos que resisten, ancestrales, esclavos hoy al frente de gobiernos como el caso de nuestra vicepresidenta, pueblos esclavizados, Uh ¿no? No, -huh. para no decir esclavos, que no ya no es más correcto mirarlo así. Entonces, frente a estas situaciones, nos va a sorprender y yo creo que vamos a tener unas décadas de estas ides y venir, aprendiendo nosotros a buscar salidas que con todas las dificultades externas seamos capaces de avanzar en lo interno, pero también en lo internacional, para armar un bloque, para poder tener economías al estilo de la del Pacto Andino, acuerdos económicos, integraciones, que se habían dejado de hablar. Desde los 90 en adelante, caída el campo llamado socialista, no se pudo avanzar, digamos, se olvidaron, la misma burguesía tuvo su transformación, que fue ese liberalismo ya ultra, y se acabó la integración entre los mismos países, que se mantenía como un modelo tal vez intermedio para un crecimiento y desarrollo. Uh Hoy -huh. lo que tenemos es que hay gobiernos que triunfan con una propuesta básicamente, si no claramente antineoliberal, pero al menos con un interés más nacional, más popular,
más progresistas, no son claramente de izquierda, caso Argentina, en el peronismo, donde están toda la lucha de clases es de todo el abanico más grande que tú puedes ver, y aún así llegan, gobiernan, y obviamente este capitalismo ya no deja espacio para el crecimiento en ningún país por sí mismo. No hay posibilidades de crecer dentro de ese modelo que nos propone el Fondo Monetario, el Banco Mundial y nuestros amigos del norte. Pero bajo tu análisis, si estas crisis del capitalismo son producto del mismo sistema, ¿qué responsabilidad tendrían los progresismos? Dirías, no sé, ¿podían haber hecho algo diferente? Porque el descontento es tan fuerte que algunos han llegado a decir, por ejemplo, que estamos ante el fin del kirchnerismo, ¿no? Y ahí yo te pregunto, ¿ves algún límite al progresismo? ¿Tú cómo lo analizas? No, no, sin duda. El problema es que el progresismo ya, que podíamos discutir si progresismo o transformación, si reforma o revolución, o Ujú. reforma y revolución, o ir avanzando, pero resulta que se requiere para eso, primero, convicción política de los gobernantes, una convicción de toda su vida para decir, yo me preparé para esto, al estilo grandes líderes que ha habido en América Latina, Sí, y al mismo tiempo esa convicción acompañada de estructuras políticas y sociales que lo sostengan. Partidos ya de nuevo tipo, porque ya no existen más los partidos, ni los tradicionales burgueses ni los tradicionales de izquierda, con sus núcleos, sus células. Y no es que eso sea bueno, así se ha ido dando, y eso es un triunfo en parte ideológico del neoliberalismo. El neoliberalismo nos encerró en el individualismo, en las salidas, en la búsqueda, no como pueblo, no como país, no como clase, debilitó los sindicatos, debilitó las estructuras. Bueno, los propios, el caso de ustedes mismos, las divisiones en la CONAIE de sectores prácticamente neoliberales, así digan que no. Entonces penetró, y eso es una de las dificultades para que los progresismos no lo haga el gran líder, sino que también sean empujados por sus bases. Es decir, una de las situaciones más importantes es el pueblo argentino se movilizó en la época del gobierno de Fernández, pero más que nunca, todos los días marcha, pero totalmente desarticulada. La dirección nacional, que normalmente era la centrales obreras, desprestigiada, claro, y es no cierto. hubo una presión que hubiera llevado al gobierno a decidir que va a renegociar la deuda, que no va a negociar con el Fondo Monetario como hizo. Fue entregando todas sus banderas y quedó preso del modelo totalmente. Así después diga que se integra con los BRICS, que eso ya es discurso, porque en lo económico ya hizo todo lo que le había pedido la embajada. Y di Entonces, tú, en un caso bien, como sí, Argentina, ¿era posible? O sea, en el caso de cómo ante esa crisis brutal que está viviendo la Argentina, ¿era posible estos cambios para ti? ¿O era ya una no, limitante era para... evidente que primero hay que darle, es decir, quien estaba al frente de esto, que era Cristina y el kirchnerismo, Cristina dio un paso atrás, desapareció, no intervino ni en el debate, y era el sector más avanzado dentro del peronismo, más una izquierda que está ahí, un pie adentro, otra afuera del peronismo, y otra izquierda que está afuera, pero que esta vez decidió la mitad de ellos votar por Massa frente a Milei, que fue un fenómeno nuevo, porque era una izquierda muy radical, muy dogmática, pero muy desconectada del pueblo peronista. Bien, al Cristina tiene una jugada que, es decir, no todo fue desastre en Argentina. Lo que Mm, pasó en la provincia de Buenos Aires con claro, con Kicillof, Axel Ansel Kicillof, Kicillof, sí, 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 muy bueno, ¿eh? es decir, en las dos vueltas ganó el peronismo allá, aún cuando, la segunda, cuando ganó Milei en todos lados, hubo tres provincias, pero no estamos hablando de cualquier provincia, es el cordón obrero popular, es decir, fabril, que lo que queda, y economía popular del Gran Buenos Aires, de la capital, todo ese Gran Buenos Aires, la provincia que es la más rica y organizada, y él es el gobernador reelecto y es el futuro candidato presidencial. Es decir, en eso, ahora, ¿qué va a decir la gente? Bueno, pero en el peronismo, ¿qué pasó? Bueno,
eso ha sido cíclico. Enterramos al peronismo después de Menem, ya no hay más, y apareció un señor en el sur, en la Patagonia, que no lo conocía a nadie, era de la vieja guardia, pero se había dedicado a ser abogado, y Kirchner, y Menem ni se presentó en la segunda vuelta porque sabía que iba a perder. Entonces, Menem era puro neoliberalismo, corrupto, todo lo que tú quieras. Y era peronista, Macri era peronista. Entonces hay que entender que ese es un movimiento, digamos, de perfil que tuvo populista, popular, nacionalista, pero que abarca toda la franja ideológica. ¿Y consideras adecuado el término fascismos para estos personajes en América Latina? ¿O quizás es un término que está resultando lejano para la gente? Y en esa lejanía, pues no nos dice mucho, ¿no? Lo usamos para referirnos a las nuevas derechas, pero en el caso de Milei, por ejemplo, o en el caso que estamos viviendo ahora en el Ecuador con la vicepresidenta Abad, realmente hace referencia a estas prácticas, ¿sí? Porque sin duda son un peligro tener estos personajes antiderechos al frente de las democracias. Pero ¿cómo resignificar esta idea de los fascismos para nuestra época y para nuestra región? Primero, ¿qué fenómeno es este? Se le ha dicho que es neofascismo. Lo mismo digo, bueno, donde la izquierda le fue mal o al progresismo, porque hacer claro, caso Brasil, que Lula había dado a Dilma el gobierno, Lula mismo había aprobado el ministro de Economía que hizo un ajuste brutal, y cuando la gente se preguntaba por qué, es decir, nosotros los de afuera, ¿por qué no reaccionó el pueblo cuando le hicieron todo ese golpe blando a Dilma, lo encarcelan a Lula? Porque habían tomado la receta del fondo para tratar de hacer ajustes, porque no encuentran otra forma, porque claro, tienen una burguesía nacional muy sólida, muy fuerte, transnacionalizada, que se siente imperialista, y uno no puede decir que eso es igual que Ecuador ni que Colombia. Pero en general, la gente sintió eso, que no dieron la medida y que no lo había dado Dilma y Lula. Ahora, aún así, y ahí viene Bolsonaro, un tipo que estaba en el Congreso, era un parlamentario militar de una mafia por ahí, nadie lo conocía. Nadie lo Un conocía. desconocido. Siempre acuden a personas que están fuera de la élite política, que no son el modelo del político. Aquí en Colombia lo hicieron con el ingeniero Rodolfo, bueno, un paquetazo completo que hoy en día está desaparecido y va a ir preso, bueno, pero cuando no le pudieron ganar, el uribismo no pudo entrar en segunda vuelta, decidió último minuto apoyarlo a este personaje, que era cualquier cosa, podía salir para cualquier lado, Uh -huh, pero uh -huh. tiene que ser un outsider. Y eso era Milei. Todo el mundo se burlaba. Yo me acuerdo hace 4 años, 3 años, decía, oye, les va a ganar Milei. Decíamos, no, es imposible. Bueno, pila, porque esto Sí, sí, crece. Y sí. nosotros decíamos lo mismo con nuestro ingeniero. Y nuestro ingeniero lo empezó a inflar. De un momento a otro el sistema dice, mira, nuestro candidato no pega, va este. Macri no pegaba, como no pegaba Massa, y venga este señor. Ahora, hay que ver esto. Eso tiene formas autoritarias, que muchas veces algunos hemos llamado neofascistas, caso Bolsonaro, había muchas cosas muy brutales, regresión en los derechos. Pero, ¿qué fue el fascismo? También fue la crisis de la socialdemocracia, que se arrugó para tomarse el poder en Europa, y entonces Mussolini, que era el Partido Socialista, un avión, dijo, yo me voy de acá, y creó el nacionalsocialismo. Así La es. palabra socialismo hoy sería populismo. Uh -huh. Entonces este señor se declara es decir, libertario, que sería anarquista, no quiero Estado como el anarquismo, pero en el fondo está pensando en el neoliberalismo, que liquida el Estado y traslada todo al mundo de la privatización y privada. Aprendido de nosotros, de nuestros errores, y así como nosotros armamos gobiernos que fueron sorpresivos para nosotros mismos, tipo Correa, como ustedes, que era un personaje que venía y de golpe, ¡pum! Y se fue una ola que va y viene, pero no es que es una ola y vuelve a la derecha, no, esto va a ser un sub y baja permanente, porque
sistema no tiene salida. Los que tenemos que encontrar la salida somos nosotros. Sí, así es, Fermín. Tenemos que encontrar salidas nosotros. Pero el tema es que estos personajes creados con mucho dinero de por medio, ¿no? Parece que conectan más con la gente y que irónicamente, a pesar de sus propuestas ultraliberales, son ellos los que logran recoger el descontento popular y no los partidos, no los movimientos, que sería lo esperado. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, los jóvenes, las mujeres, votaron por el personaje Noboa, ¿no? En la Argentina, los jóvenes votaron por Milei. Digo, ¿hasta qué punto tenemos una sociedad que cada vez se va despolitizando, ¿no? Y va creyendo en estos personajes que claramente pertenecen a los grupos de poder, pertenecen a los grupos oligárquicos, como en nuestro caso. ¿No te parece que esta despolitización de la población ya nos va dejando sin recursos organizativos para enfrentar este tipo de gobiernos? O sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con la juventud para activarlos nuevamente? Primero también hay que ver y no, primero no están derechizados, están buscando salir. Esos mismos jóvenes aquí paralizaron durante 40 días el sistema capitalista. No circulaba ni una mosca. Estaba todo bloqueado el país y no lo dirigía nadie. Y salieron de nuestro lado, bueno, porque fue una tradición de lucha, porque convocaba un paro a las centrales obreras. Duró un día y después demoraron 40 días más los muchachos tomándose las calles. Mm, Yo mm, creo que hay un individualismo, lo que te digo, un golpe ideológico y un golpe de los proyectos que puedan tener una propuesta, una perspectiva. Modelo Cuba, modelo lo que decía, suponte la Unión Soviética para algunos. Bueno, China no está haciendo, si bien está interviniendo por los bladitos con su partido comunista y reuniéndose con los partidos, su propuesta sigue siendo un capitalismo de Estado avanzado, humanizado, pero que todo el mundo tenga más igualitario, cosa que aparece contradictoria, pero están jugando con eso. Entonces no hay un modelo, un horizonte que tú puedas decir, vamos hacia allá. Los que ujú, han logrado sobrevivir, caso Bolivia, caso Venezuela, caso, bueno, Nicaragua, tienen una cantidad de dificultades enormes porque te bloquea el sistema, el mundo se mundializó, el mercado copó todo y tú llegas ¿por dónde empieza? En Argentina, algún presidente que llegó decía en algún momento, no sé, antes de Macri, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es poner el piloto automático, porque todo ya está listo. El Estado funciona, la deuda ya está, yo tengo que pagar y no me queda más que esta platica para hacer un asistencialismo. Y ese es el modelo que nos tiene. Y Milei, con ese discurso liberal, que no era liberal, era neoliberal, pero que a su vez dijo cosas fuera de sus barbaridades, como la dolarización y todo. Llegó, está gobernando él, pero quien gobierna es todo el gabinete que le armó. El Macri. capital, el capital, que es un capital israelí, uno de los grandes grupos dirigidos que en Argentina tiene mucho peso y a nivel global. Y el Mm, tipo lo inventa, el tipo está ahí y él dice, el foro de San Pablo quieren volver a los soviets. Y al otro día la canciller le envió una carta a Lula diciéndole que más, que queremos hablar, que queremos... ¿Mm? Ahora, es- ¿cómo nos ubicamos frente a estos gobiernos? Es lo que a mí me preocupa y pienso que será para ustedes también. ujú. Hay cosas que para mí son absurdas, que es el presidente de Uruguay y Pepe Mujica tratando de hacer un puente para generar una buena amistad entre Milei y, y Lula. Lula no necesita eso. Y el problema de Lula, para hablar con Milei es hablar con una rueda suelta, un loquito que está en la presidencia pero no gobierna. Las Pierna. decisiones económicas le están tomando Macri y este otro grupo que compiten entre sí, porque allá hay competencia intercapitalista, cosa que ya no se da en nuestros países más pequeños, que hay una oligarquía. Bueno, en la de ustedes no sé tanto,
En la pero nuestra aún se dan, porque como no logramos tener y tú ese salto, ¿no? A este capitalismo un poco más desarrollado, seguimos en un momento donde las oligarquías pues manejan todo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comentaremos. no, no, ya lo veremos. Pero entonces lo que uno está viendo es decir, van a seguir el modelo Macri un poco más rápido, van a privatizar, es decir, vaca muerta, van a privatizar la empresa de petróleo, yacimientos petrolíferos fiscales, y que es una empresa que descubrió el yacimiento de petróleo segundo en el mundo. Es decir, hay una riqueza enorme que si Mm, la empiezan a explotar le va a dar juego a él, como le dio a Men en un tiempo, de plata dulce, ¿no? Mientras privatizo todo lo que puedo, eso ya está entregado privado, por lo tanto me pagarán una buena suma, tienen el litio para privatizar, y ya pasó en el pasado, privatizaron todo, después volvieron el kirchnerismo, volvió hasta van a privatizar los fondos de pensiones, pero ahí se va a armar un problema, ya hay cosas que si la tocan le estallan. Allá hay claro. una pensión universal para todos los ciudadanos, que fue Cristina, que reestatizó los fondos de pensión y los Mm. entregó, bueno, lo que conocen, no voy a extender. Es decir, hubo conquistas importantes en el kirchnerismo, muy importantes. Fue el único país que reestatizó fondos que estaban privatizados de pensiones. Eso no lo ha hecho nadie. Ni siquiera lo han podido hacer bueno, en Venezuela eso ya no existe, pero te quiero decir, otros gobiernos progresistas, aquí eso sería una revolución, Colombia sería una revolución, ¿no? porque tenemos en este momento la lucha por la reforma, digamos, a la salud, que es dejar que unos fondos privados financieros intermedien el dinero del Estado con los hospitales. Ellos lo reciben y después se los negocian, se los roban, demoran, los quiebran, crean sus propios hospitales y con eso, bueno. Y eso es puro capital financiero. Entonces, pensar que eso no han dejado avanzar eso, ahora asistieron, bueno, porque políticamente se están quebrando también todas esas empresas. La mitad se lo roban y la mitad es que aumentan los costos de la salud, porque la gente está enfermando más o accediendo más a la salud. Entonces, tampoco es solución, porque son modelos que, yo digo, son suicidas, funcionan un tiempo y después van a estallar, ¿no? Porque el capital no le interesa que haya un subsidio real, que ellos dejen de acumular, que paguen más impuestos, que la reforma tributaria funcione. Como dice un economista, es de Corea del Sur, creo, que dice, nos quitaron la escalera. Mm, Todos ellos crecieron con un modelo donde un Estado funcionaba, asistía a la economía, ¿no? Creaba y desarrollaba su industria nacional, su campo, generaba ciertas igualdades. Todos crecieron así. y Ahora que cuando nosotros quisimos queremos hacer crecer como ellos, nosotros, nos exacto. quitaron la escalera para crecer y nos dan una receta de ajustes que es permanentemente ahogar y excluir gente del mercado. Claro. Esa es la Y digo, eh, Marcelo, y con este modelo de exclusión constante, ¿sí? Que te ocurran cosas de revoluciones reales donde la gente, por ejemplo, estalla, ¿no? Y busca propuestas diferentes, como lo que ocurrió en Colombia, que ya lo mencionabas tú. O sea, ya llegó Colombia después de tantas décadas de un mismo modelo, voraz, ¿no? Este modelo capitalista que no se podía más. Sí, pero a la vez, hoy que ha llegado Petro, pues hay todas las trabas que le está poniendo el mismo modelo, que le está poniendo la misma oposición para que las reformas no avancen. Y digo esto, como tú dices, sería entendible, ¿no? Pero, ¿qué podría hacer Petro en este momento? Como qué podrían hacer los modelos que aún creen que es posible hacer algo, ¿no? Para poder sostener estas propuestas. ¿En quién se sostiene si no tenemos partidos políticos fuertes, si las organizaciones sociales también las vemos un poco divididas, no necesariamente están apostando por apoyar al gobierno, si un poco lo que también le puede pasar a López Obrador, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿en quién nos podríamos apoyar para que esto sea real, o sea, que podamos dar esas salidas distintas? La propuesta de Petro es, hay que hacer un partido
digamos, un frente amplio de todo el pacto histórico, unificarnos, tener una sola personería, que es lo único que te permite la ley, no te permite frentes, unidades así de varios partidos con personería, porque hay que ganar las próximas elecciones para seguir con el plan. Estos 4 años no van a alcanzar. Primera condición lógica que había. Segundo, el, la propuesta de Petro mantiene una popularidad del 51-52%, lo cual es mucho para toda la campaña que tiene en contra. Y Sí, la sí. gente está visualizando que no lo dejan avanzar. O sea, queda muy evidente todos los empujes, todo lo que hay. La propuesta hay que extenderse más tiempo, muy bien, y hay que ganar el Congreso. Él no está dispuesto a ganarlo en la calle, sabe que aquí tampoco no es que no esté dispuesto, aquí no es sencillo, acá hay 7 bases americanas, hay un ejército dispuesto a lo que le digan desde el Sí. norte, y si tuviéramos un intento de cierta ruptura de ese orden que ellos instalan, las cosas así, o de radicalizar algunas cosas pasando, digamos, por encima de las reglas del juego, que ellos hasta ahora las respetan, hasta ahora, pero están permanentemente socavando. Ahí, es decir, la conclusión es, ganemos el Congreso. ¿Cómo se ganó en Bolivia? El Congreso. Y se ganó electoralmente y después dieron golpe, ¿no? Y eso lo van a hacer aquí también. No es que uno va a creer con eso que se estabilizó un gobierno progresista de izquierda, sino Ujú, ujú. la otra discusión que hay aquí y que va más allá de Petro, porque Petro es eso, es un personaje que da un gran discurso y lo que hay que hacer es aplicar. ¿Quién lo tiene que aplicar? Esa estructura que se llama, hoy en día es una coalición, las estructuras territoriales, los movimientos indígenas, los movimientos comunales, campesinos. Eso es lo que va a funcionar aquí. La mediación de los partidos es electoral. Aquí existe estructura de partidos para lo electoral. Pero para aplicar algo de que tú, primero, no tenemos los alcaldes, si bien ganamos un número grande de alcaldes que no teníamos, pero perdimos las grandes ciudades, que era la fortaleza. Pero el 80% del presupuesto nacional de Colombia lo ejecutan los alcaldes. Tú puedes dar la política y le dices, mira, ya va la reforma a la salud, ya se aprobó. Y él tiene que instalar cada 40.000 personas un puesto de salud, ¿no? Un hospital, ¿no? De primer nivel, de segundo nivel, bueno, habrá que ver dónde va a atender la gente. Y es el alcalde el que va a nombrar al director del hospital, que va a poner toda su mafia, toda su clientela, se va a robar la plata, y no tenemos la Procuraduría, no tenemos la Contraloría, puede que mejore un poquito eso, pero la fiscalía, que es la que va a entrar y se va a elegir ahora, son 3 candidatos elegidas por el presidente, 3 mujeres. Y eso a aliviar un poco esa agresión que nos hace permanente el fiscal, que es un intento de ser un Milei. Él intenta un discurso muy alocado, no, claro, pero no es outsider, él es fiscal y eso no le va a dar y no le da para, se preparaba para ser futuro presidente. Y por eso Ujú. ataca todos los días como si fuera un político y es un fiscal. Pero bien, esto nos está planteando que tenemos que tener proyectos al estilo Chávez con las misiones. Si Ujú. tú esperas que la estructura de la ley funcione a través de lo que se aprueba en el Congreso, no, yo tengo un Ministerio de Salud y tengo gente que actúa allá. Vamos a hacer un programa de emergencia así, del propio ministerio y con recursos. ¿Qué hacía Chávez? Le ponía un nombre, misión, mantenía hasta la burocracia del otro ministerio, la mantenía porque eran todos, digamos, personal ya de planta, y listo, los dejaba y armaba otra cosa. Y eso le permitió ganar una popularidad. Claro, tenía el ejército de su lado, ¿no? Y No es también algo tenía, si tú masivo. eran momentos buenos donde había un ingreso también por No, el y petróleo, había un ¿no? gran ingreso. Pero Claro, aquí podríamos avanzar muchísimo. La reforma agraria es el otro gran reto y sí, apuesta para cambiar. una deuda en Apuesta Colombia, para así es. el campo está despoblado, la gente trabaja por la coca, por la minería, esos son los salarios altísimos. Y si tú dices, venga, que vamos a sembrar algo, ¿y cuánto vamos a dar? ¿Y qué va? Mm. Y el campesino es así, pequeño campesino,
Sí, yo estoy de acuerdo, qué bueno que esté Petro, me dio tierra, pero además, ¿cuánto va a demorar en poner a funcionar una reforma agraria con un agro que tiene un índice de Gini de los más grandes, el más grande de América Latina es la concentración de la tierra aquí? La guerra sirvió para eso, para concentrar la tierra, digamos en el sentido de que ellos la prolongaron, lo que era una lucha social política, la prolongaron y se apropiaron de la tierra de los demás, ¿no? Esa es la gran derrota política, digamos, político-económica que generó la guerra. Muy Claro. bien, así tenemos 10 parlamentarios que tienen los compañeros de comunes. Eso te van a dar los parlamentarios que tú quieras mientras no seas mayoría, no tengas posibilidad de ser mayor. Ahora, hay que quedarse en lo parlamentario. Ese sería el gran error, porque después te van a caer por otro lado. Entonces, lo que hay que quedar es construir lo que se está haciendo, se está intentando, y no, yo no creo que, es decir, esta hay una gran tradición de resistencia en Colombia, de que esos movimientos sociales se vayan articulando. Están preparándose grandes eventos sociales, campesinos, y que el presidente vaya y los escuche, que le hace Ujú. falta. ¿Entiendes? Y Esa que es la nos característica. incluya también, ¿no? Tú veías Porque Argentina, los únicos movimientos sociales son los sindicatos y hay muchas cosas de barrios, ¿no? De así es. organizaciones vecinales, de, todos esos se movilizan, pero no están articulados, no se articulan. Y es una dificultad en Argentina, porque la CGT no tiene la autoridad para hacerlo. Aquí naturalmente, es decir, como es tan duro, ha sido siempre la derecha, el estar resistiendo al uribismo, a todo eso, genera y obliga a articularse. Generó el pacto histórico, hay 13 personerías jurídicas y 13 organizaciones que están ahí reconocidas sin personería. Bueno, ahora estamos discutiendo cómo hacer ese partido. Y va a haber ya acciones para el año que viene de unidad. Ahí nuestra propuesta ha sido entre los indígenas, entre los movimientos sociales, que no sea un partido meramente electoral, porque si no se queda en lo electoral. Y hay gente del propio gobierno que está proponiendo un partido casi de parlamentario. Y eso aquí es la... Y sí, como lo dices, es un error plantear la representación solo desde el Parlamento y no trabajar en articular con base social. Quizá eso también le pasó a la Revolución Ciudadana aquí en el Ecuador. Si bien, digo, siguen siendo la fuerza política más importante, esto no es suficiente para ganar las elecciones, ¿no? Y esto podemos verlo con un ejemplo, ¿no? Cuando realmente intentas ampliar tu base social, cuando realmente intentas abrir, ¿no? Los lazos democráticos, parece ser que sí se logra un porcentaje suficiente para ganarle a las derechas. Y la prueba está en la última elección. ¿Sí? La Revolución Ciudadana de forma, yo digo, interesante, ¿no? Inteligentemente ponen a 4 líderes indígenas en su lista nacional y logran obtener el 40% de apoyo, cosa que no ocurre con la candidatura presidencial, que, ¿no? Que se queda en un 33% y que por eso pues nos toca pasar a una segunda vuelta. ¿Esto qué quiere decir para explicarme mejor? ¿No? Que es normalmente la candidatura presidencial la que te jala los votos de la lista de asambleístas nacionales. Pero en este caso, al haber apostado por líderes sociales, de verdad, pues la lista sola ganó 40% de apoyo. Un 40% que sin duda le habría dado a toda la revolución ciudadana el triunfo en primera vuelta. Pero no fue así, ¿no? Entonces, sí hay salidas para, para ir en contra de las derechas. A pesar, digo, obviamente, como tú señalas, no es fácil, pero cuando uno le apuesta a la unidad, cuando uno le apuesta a la democracia, claro que es posible, ¿no? Y yo diría, pues, recuperar precisamente eso que en algún momento ya se hizo y que hicieron muchos de los recientes casos de triunfo en América Latina. Cuando hay más unidad, cuando hay más democracia, es posible ganarle a la derecha, ¿sí? Con más izquierda y sin duda también con más progresismo. ¿Qué opinión te da esto, Fermín? Viendo Ecuador así, yo digo, bueno, evidentemente, lo que se ha llamado el correísmo es una corriente que tiene en su interior un espectro muy amplio. No tiene
como el peronismo, una derecha menemista, pero sí tiene sectores que de progresistas se le ve poco. Y al mismo tiempo tiene una base popular que tiene un peso y un acumulado propio de Correa, como era Cristina, si tú quieres, muy parecido en eso, pero con un techo, y que no es de cristal, es un techo que si no se resuelve con alianzas, no avanza. Bueno, el, yo creo que ustedes es más fácil que lo que tienen en Argentina, porque ustedes hay un movimiento indígena que ha logrado recomponerse, recuperar Pachacuti, y está dispuesto a hacer alianzas. Pero si las alianzas son solo en el Congreso, estamos listos. Así Las es. alianzas tienen que ser territoriales, en espacios donde hay gobernaciones, lo que tienen ustedes, alcaldías, y hacer modelos distintos. Porque además, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, el modelo Correa, un modelo keynesiano, avanzado, infraestructura, bueno, y condiciones a su vez del mercado global y del petróleo, todo que tuvo. Pero en lo concreto, ¿qué haríamos nosotros en una ciudad? A ver, tomamos una ciudad piloto y ahí vamos a trabajar el modelo nuestro. Aquí estamos planteando eso. Vamos, concentrémonos en donde tenemos, y decir, mire lo que hacemos nosotros y la diferencia con ellos. Aquí la gente discute, hay instancias de participación que son constitucionales y todo, decide y nosotros como alcalde yo voy a firmar todo lo que digan ellos. Y no es solo el presupuesto participativo, es la gestión de una cantidad de proyectos, grandes obras, que por lo general no pasan, que a veces vienen de lo nacional. Entonces, eso son lo que hay que hacer, es decir, empezar a crear un tipo de gobierno que es la estructura de gobierno, un Estado que te es adverso porque fue creado para que nada funcione, que lo vas a cambiar si tienes un poder popular funcionando, y no estoy hablando de un poder ahí idealizado, no. Gente organizada demandando los padres de las asociaciones de padres de familia y madres de los colegios, las organizaciones de usuarios, y ya, y voy montando eso. Y vamos a discutir ahora las tarifas de servicios públicos. Eso y en unos espacios nuestros hay que empezar a hacer eso. Y finalmente, Fermín, ¿qué nos queda por hacer? Digo, ¿ves salidas desde la izquierda para América Latina? Lo que podemos hacer nosotros y que va a quedar aquí, fuera de lo que se gane en derechos, en algunas garantías, en impedir privatizaciones, en algunas cosas, digamos, de reformas avanzadas importantes, es que cuando venga el nuevo estallido social, tengamos líderes jóvenes que hacen parte de esas comunidades, que son reconocidos, y que no lo dejen pasar solo como un estallido, sino que sea una propuesta. Vamos a gobernar aquí. Nosotros debemos liderar esos estallidos que van a ser frecuentes en las próximas, yo digo, una década o dos vamos a tener esto. Y Exactamente. aprenderemos a integrarnos como países, simple, volver un pacto andino, pero mucho más radical, más comprometido, desarrollarnos como un mercado propio, y esperar también, porque a nivel global esto no está. Mira, lo que estalla todos los días, lo que fue Ucrania, lo que es hoy Palestina, demuestra que lo que es la COP28 hoy, que eso es una vergüenza. No fue nadie, y está el mundo derrumbándose climáticamente, y ya dice, yo no voy a soltar. Y él dice que suelte él, que frene a él, que el decrecimiento lo haga él, que el decrecimiento lo haga el otro. Y esto, Naciones Unidas nunca ha jugado un papel tan malo, tan poco importante como el que tiene hoy. Tan, Está y totalmente fundido. parece ser que las Naciones Unidas son los verdaderos outsiders, ¿no? No, De no, la crisis global que se está atacó a viviendo. Israel y le dijeron que era un loco al secretario general. Es Sí, decir, el sí. presidente de Israel se permitió eso. Y tú dices, bueno, que eso es típico de un Milei. Lo que hace Netanyahu, en lo que dice y hace, es peor que Milei, porque Milei todavía no. Milei cuando diga salgan a matar gente, pero a ver, ¿en nombre de quién? ¿De qué? Lo que queremos es que tú cumplas lo que dijiste, y va a tener un límite, eso va a tener un límite. Ellos mismos lo pueden sacar, y después gobierna como en Perú esa vicepresidenta que es terrible, pero que sabe callarse la boca, está hasta peor que él, más consciente, y termina en un gobierno privatizando y volviendo para atrás la rueda.
y nosotros vamos a... Y vuelve después Kicillof y empuja de nuevo. ¿Qué es lo que va quedando? Debe quedar conciencia organizada en la sociedad popular, civil popular, de sectores, digamos, extender nuestro tejido social. Y la izquierda tiene que aprender a trabajar todo esto. Con la consigna yo he dicho que hay neostalinismo, hay, así como hay neofascismo ha habido, pero si yo digo neostalinismo, pero Stalin mató a 1.000.000, eso no es lo mismo, no. Pero son abusos de poder, desconectarse con su base, gobernar y es decir, escuchar más a los de la derecha que a la izquierda. Bueno, todas esas cosas que hizo Stalin en su famosa coexistencia pacífica y demás, entregó revoluciones. Bueno, eso lo vemos en los gobiernos progresistas también. Ahora, eso no es una corriente, es un personaje que no tiene un partido que lo controle y un partido que no tiene un movimiento social, indígena, popular y demás, que lo controle. Entonces, bueno, y hablo de partidos que son de nuevo tipo. Son más horizontales, son más frentes amplios, federados, espacios donde no pierdas tu autonomía, pero buscamos consensos y haremos, como alguna vez dijo Shafik Handar, porque había un grupo de izquierda que fregaba y fregaba en el Foro San Pablo y no dejaba aprobar el grupo de trabajo que era la coordinación. Y él dijo, bueno, está bien, apliquemos el consenso. Y el tipo dice, claro, listo, yo soy uno, pero me tiro a todos. Pero un consenso mayoritario, eso no existe. Bien, y se inventó el consenso mayoritario. Listo, eso tiene que ser así. Y tenemos que avanzar. Yo veo Interesante que que nos des ustedes esta van a ir a eso, a uh-huh. necesidad de un consenso mayoritario y donde muchos líderes, y no me refiero solo a Correa, sino al revés, unos nuevos liderazgos que están creyendo que llegó su momento para ahora yo soy el próximo presidente o yo soy el muchacho, y no tienen formación, no tienen estructura de tradición, no tienen base social, no clientelista, organizada. ¿Vale? Estamos bien, Interesante esa bien jodidos, perspectiva dicen que nos algunos das. putas. Interesante esa perspectiva que nos das porque tú no habíamos visto desde esta otra parte, ¿no? De la organización, ¿no? Y cómo también se puede responder a estas propuestas extremas que tomando en cuenta tu análisis decimos, bueno, tan extremas no son, ¿no? Son un mismo producto del capitalismo y en ese afán, ¿no? De parcharlo pues nos presentan con estas formas de como supuestos outsiders, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y me gusta esto, Fermín, porque en el fondo nos dice, oigan, seamos nosotros quienes asumamos esa representación, de esa insatisfacción, de esa bronca que está sintiendo la gente con este modelo fracasado, ¿no? No permitamos que sean las mismas derechas las que nos arrebaten esas banderas, porque somos nosotros, el pueblo organizado, el que no está tan organizado, pues el que sigue sufriendo los embates del capitalismo. Y lo último tendría que ser, pues, que tengamos a más Milei representando esa insatisfacción. Y yo creo que por ahí va realmente, Marcelo, te agradezco muchísimo esta conversación, ¿sí? Estas reflexiones. Yo voy a llamarle así a la entrevista del día de hoy, reflexiones con Marcelo Caruso, porque nos has dado una visión panorámica de cómo está nuestra querida América Latina. Muchas gracias, Verónica. Hasta Te la agradezco próxima muchísimo, reflexión Marcelo. colectiva. Hasta la próxima, así es, nos vemos próximamente. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos, por seguir estos diálogos. Y no se olviden, compartan estas interesantes entrevistas, estos diálogos, porque es la forma de apoyar estos medios independientes. Y denos un like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.